que Seguimos, quedaba. seguimos consternados por lo que ocurrió el sábado en Bogotá por este atentado contra la integridad del senador Miguel Uribe Turbay, ¿no? Qué penoso. Le recordábamos a nuestra audiencia más temprano que cuando él era un niño, apenas tenía 5 años cuando asesinaron a su madre, ¿no? Esta reconocida Periodista. periodista, ¿no? Hija del ex presidente Julio César Turbay Ayala, ¿no? Por eso es que él es nieto del ex mandatario colombiano, ¿no? En todo caso, pues seguimos en esta cadena de oración. Dios quiera que se obre el milagro, aunque este último parte No es tan así, es alentador. no es tan alentador, ¿no? Ajá, es reservado, dicen. Es Es, reservado y es, que reviste de máxima gravedad. es bastante complicado el tema de la salud Complicado, qué pena. del senador y precandidato presidencial. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Nos visita la economista Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa. Grato tenerla acá en nuestros estudios. Siempre estamos conversando, utilizando pues nuestras plataformas digitales, ¿no? Las referencias telemáticas, pero Vero, es un gusto que esté con nosotros esta mañana, ¿no? Así es, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo así por Guayaquil? Bueno, muchísimas gracias. Primero, un placer estar personalmente, efectivamente, con esto de los medios digitales. Ya las entrevistas por Zoom son más comunes que las visitas en persona, pero ya que estaba aquí en la ciudad de Guayaquil por algunos temas personales y de trabajo, pues qué feliz estoy de poder compartir este espacio personalmente con ustedes. Me alegra. Doctora, con la experiencia que usted tiene en el tema legislativo, ¿cómo ve los pasos que se están dando en este seno de la legislatura con respecto de aprobar leyes, por ejemplo, como la de solidaridad, que no es nada más que afectar las economías del crimen organizado? ¿Cómo ve este primer, digamos así, intento, ¿no? Esta primera respuesta de poder ir mejorando, dando instrumentos para reforzar la estrategia de seguridad? Bueno, creo que la respuesta vendría por dos lados. Primero, la ley tiene un fondo importantísimo, atacar y tratar de destruir sobre todo el financiamiento que estas organizaciones mantienen. Me parece que es darle en la médula a este conflicto y es fundamental que todas esas acciones que desde los distintos ministerios y ahora con la ley y la legislatura se están dando abona muchísimo para esto. No va a ser, como se ha dicho, una batalla fácil, no va a ser una acción de cortísimo plazo, pero sí se van dando los pasos fundamentales para lograr que estas organizaciones que están tan enquistadas dentro de la sociedad se puedan debilitar. El momento que no tienen la financiación, evidentemente van a perder un poco de piso y se podrían poner vulnerables para evidentemente tratar de destruirlas y eliminarlas e irles liquidando con el tiempo. Y desde la otra óptica de la aprobación de esta ley dentro de la Asamblea Nacional, que se logró con 84 votos, me parece que esto consolida la fortaleza que ADN va a tener dentro de la legislatura. Recordemos que en un momento determinado, al inicio de la gestión, el presidente Nils Olsen, cuando fue electo presidente, tuvo 80 votos, es decir, 3 más de lo mínimo que se requiere para poder tener esa mayoría, lo cual evidentemente era una mayoría frágil. Pero ahora se ha logrado ya consolidar con votaciones de más miembros de Pachacute, que evidentemente ya están del lado del Ejecutivo, y adicionalmente esta abstención de reto, que son alrededor de 14 votos, que ya da una lectura importante de lo que se puede venir a futuro, es decir, esas votaciones que ahora son abstenciones posiblemente se vayan inclinando para favorecer ADN y tener más solidez en los futuros requerimientos y aprobaciones que las distintas leyes van a tener que darse en el tiempo. Doctora Cabezas, con base en su experiencia, ¿es realmente pues el estar sumando votos para poder aprobar leyes será suficiente? Le pregunto esto porque de acuerdo a muchos constitucionalistas esta ley recién aprobada podría ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. ¿Será suficiente solamente sumar votos o definitivamente podría verse coartada esta meta de cercar a este crimen organizado? Bueno, yo creo que sí es importante el ir sumando votos. Definitivamente esto le fortalece a la función legislativa y además da más tranquilidad al Ejecutivo para que las nuevas leyes que sean enviadas sean
tratadas, yo diría, con más solvencia y con menos inquietudes en el proceso menos de apuro. aprobación. Exactamente. Y lo otro es, evidentemente, los textos tienen que ser suficientemente debatidos y analizados para evitar que en la aplicación ya de las mismas o en el camino de esta aprobación definitiva tengamos estos vicios de inconstitucionalidad que sí pueden debilitar el texto normativo. En ese sentido, es importante para ello tener el suficiente debate, las opiniones de distintos constitucionalistas y una visión clara y pragmática de que la ley tiene que llegar a feliz término para su aplicación y para cumplir con los fines que la promovieron y fueron planteados desde el origen. Le preguntaba esto porque se ha vuelto tan difícil el tema de la gobernabilidad, la gobernanza en el Ecuador. Bueno, Verónica, definitivamente para el presidente es fundamental esta fortaleza y esta solidez para las medidas que tiene que tomar. Yo creo que nadie puede discutir que el presidente debe ser muy firme y muy duro en las medidas y en las acciones, sobre todo para combatir la inseguridad, que este momento es, yo diría, la principal preocupación y el principal problema que tenemos y sentimos todos los ecuatorianos. Esta firmeza y esta fuerza que requiere tiene que no ser solamente del lado del Ejecutivo, sino que dentro del Legislativo deben sumarse todas las energías para apoyarle y para sacar adelante todas estas propuestas legales. Definitivamente, si no tenemos mano dura contra la delincuencia, este es un problema que no lo vamos a poder combatir, y no es un conflicto solo del Ejecutivo, es un problema que nos atañe a todos los ecuatorianos y evidentemente el apoyo tiene que ser incondicional a todas estas acciones que se van a realizar. Alberto Quintana continúa con él. Gracias. Conversamos a esta hora con la expresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, Elizabeth Cabezas. Definitivamente los retos que tiene, ¿no?, la sociedad ecuatoriana, el Estado ecuatoriano, el país en su conjunto son tremendos, ¿no? Si tomamos como referencia estas fechas, 14 de mayo que arrancó este nuevo periodo legislativo y 24 de mayo que inició pues el periodo completo del presidente Daniel Noboa, son muchos los retos y justamente pues la clase dirigente, la clase política tiene que estar a la altura de esos retos para dar la mejor respuesta, porque a veces como que nos aislamos, ¿no? Como que consideramos que cada quien es una isla, cada quien defiende su metro cuadrado y ese es uno de los graves problemas que tenemos como sociedad. ¿Cómo vamos precisamente recomponiendo aquello, doctora? Alberto, es importantísimo lo que usted ha comentado porque este tema nos debe unir a los ecuatorianos. El tema del combate a la delincuencia debe ser el punto focal en el que todos, la clase política, la ciudadanía, gremios, etcétera, tienen que estar unidos. Hemos visto hace pocos días unas noticias que realmente nos impactan, que es este tema de las bombas en la bahía, por ejemplo, aquí en Guayaquil. Aquí en Guayaquil, sí. Este es un sector comercial súper dinámico que toda la vida ha tenido una concurrencia importante de ciudadanos y evidentemente se mueven economías medianas y grandes dentro de la bahía. Y ver las noticias de que ahora cierran a las 5 de la tarde, de que tienen temores, de que ya hay locales que no se abren, es una afectación directa a las economías de muchas familias ecuatorianas. Y mientras mayor sea el problema social, mientras mayores conflictos en las áreas económicas se vayan generando por estas preocupaciones y por estas amenazas que la delincuencia está haciendo, evidentemente vamos a tener un círculo vicioso del que no vamos a salir fácilmente. Por eso veía también con satisfacción las acciones que hizo el ministro Reinberg a través de la Policía Nacional y sus distintas fuerzas, de atacar y de apresar, por ejemplo, a toda la familia de líderes de distintas bandas en donde se están manejando importantísimos recursos y que antes no sé si se hicieron de la vista gorda, pero evidentemente hay acciones hasta dolosas en un momento determinado, como es de esta quema de muchas evidencias que fueron obtenidas de los distintos allanamientos hechos a estas bandas delincuenciales. Entonces, yo creo que ese análisis no se puede dejar en el pasado. Yo creo que ahí hay responsabilidades de autoridades de los distintos niveles y evidentemente eso
tiene que ser retomado por el actual gobierno para evitar que a futuro los jueces y fiscales sigan en esa misma línea de generar impunidad a estos grupos. Claro, no puede seguir existiendo aquello, ¿no? De que haya gente que reme en vía contraria, en sentido totalmente contrario. Eso es lo que evidentemente pasa con los operadores, con los administradores de justicia en nuestro país. Y a veces por eso es que vienen las quejas desde la ciudadanía y desde los propios sectores de las fuerzas del orden. ¿Qué lectura le dejó precisamente esta última votación? La del sábado, ¿no? En el conjunto de la mirada o de la forma como las organizaciones políticas que tienen representación en la Asamblea, pues optaron, el camino por el que optaron en este tema de esta ley. Y le pregunto esto porque justamente, ¿no? Cuando hablamos del compromiso de la clase dirigente y de la clase política, vemos que también a veces da la impresión de que hay gente que más bien se afana, ¿no?, en tomar cualquier decisión para beneficiar a las organizaciones criminales. Les soy sincero, o sea, a mí me deja esa sensación de que hay gente que desde algunos sectores de la formalidad más bien como que se inclinan, no, por hacerle el juego a la criminalidad. ¿Qué lectura le dejó a usted justamente pues la votación del día sábado? Bueno, Alberto, yo le debo comentar que si yo fuese la presidenta de la Asamblea en estos momentos estaría muy contenta de haber tenido 84 votos, porque considerando la recia oposición que existe en la bancada de RC, evidentemente no va a ser fácil a ellos irles sumando, pero en cambio ya tiene un evidente accionar de esos aliados que tuvo RC, que son Reto, con Chávez a la cabeza, que lograron que 14 votos de esa agrupación tengan una abstención. Eso me parece que ya es un síntoma interesante. Es un logro político. Yo pensaría que es un logro político muy bueno, porque en el tiempo seguramente esos votos van a sumarse a esta bancada mayoritaria de ADN y posiblemente a apoyar varias de las iniciativas del gobierno. Entonces, en ese sentido, creo que es una buena noticia. Me parece que es una postura de más racional de quienes la han asumido, porque definitivamente, como usted dice, nadie puede estar de espaldas a un problema que nos atañe a todos, como es el tema delincuencial. Y evidentemente la ciudadanía va a mirar con muy malos ojos a quienes sigan tratando de, con sus actitudes, bloquear toda aquella acción positiva que va a ir a atacar y va a ir a debilitar a estas organizaciones criminales. El solucionar el problema de inseguridad y el ganar esta batalla definitivamente es un salvoconducto de vida para todos los ecuatorianos, y en ese sentido pues todos deberíamos de estar trabajando en esa línea. Y en el otro andarivel, ¿cómo entender esa actitud y esa posición de cierta dirigencia indígena? Lamentablemente es la que tiene el control de Pachacuti, ¿no?, en esto de vivir con esa postura anarquista, radical y terrible, porque vemos que, por ejemplo, en este tema de la seguridad siguen optando por el camino equivocado. En los temas, por ejemplo, cuando hubo esta iniciativa de llevar adelante la lucha contra la desnutrición crónica infantil, nunca han hecho un pronunciamiento como organización social la CONAIE, como brazo político Pachacuti. Jamás han optado por, de alguna manera, adherirse a este tipo de iniciativas, cuando es un tema tan grave que, justamente de acuerdo a los reportes estadísticos, está principalmente identificado en las provincias que tiene mayor población indígena. Entonces uno no termina de entender qué es lo que quieren. Bueno, ahí está clarísima la lectura. Lastimosamente, la dirigencia indígena, que en este momento además está dividida y desgastada, no ha tenido una visión de trabajar en los temas que realmente favorece a esta población indígena. La identificación y el ejemplo que usted pone es real en el tema de desnutrición infantil. Las poblaciones de la sierra, sobre todo donde la población indígena es mayoritaria, tiene los más altos índices de desnutrición de los niños.
pero ahí hay tantos temas para trabajar, el tema del apoyo a la agricultura, por ejemplo, en la Sierra Ecuatoriana, es decir, hay muchas cosas en donde la dirigencia pudo haber puesto sus ojos para trabajar e ir realmente fomentando una cultura distinta o un mejoramiento de la calidad de vida de los sectores indígenas, pero no lo ha hecho, porque sus intereses han sido muy puntuales, muy particulares y muy politiqueros, por decirlo de alguna forma. Pero creo que ahora esta posición de quienes están como representantes del sector indígena en la Asamblea Nacional va a desnudar esas ambiciones que han existido dentro de la dirigencia y posiblemente logre más bien identificarse y recuperar cierta credibilidad dentro del sector indígena. Entonces, yo veo con buenos ojos, me parece interesante, es más, yo creo que si el sector de la asamblea que representa a los indígenas logra tener una posición coherente y constante, sería mucho mejor, porque algo que yo debo criticar y comentar es que en muchas ocasiones sus votaciones son muy puntuales y no son consistentes en el tiempo. Entonces eso también deja entrever algún tipo de interés que se está manejando por detrás. Entonces yo esperaría que más bien las posiciones sean racionales como lo han hecho hasta ahora y constantes. Eso les va a dar credibilidad, les puede dar muchísima más profundidad y fondo a sus pronunciamientos y pues evidentemente es un respaldo importante para la acción que el gobierno viene ejecutando. Sí. ¿Usted cree que no se ha desinteresado eso? A nosotros esa postura. Pero o sea, pensemos que así sea, pues. Tampoco no podemos entrar. Siempre no podemos entrar. Es que siempre pero es que no las palabras de la doctora. Siempre hay algún interés o algún planteamiento, pero me parece que dentro de las cosas que pueden ser legítimas no está mal. ¿Por qué? Porque a veces son propuestas de apoyo para sus sectores, tramitar algún tipo de partidas para alguna vía, carreteras, etcétera, que no, o sea, no lo satanizo, honestamente. No, por supuesto. Creo que ellos tienen un rol como representantes de sus provincias, pero lo importante es que sea permanente y constante y no sea un toma y daca a cada rato. Claro, eso que nos han tenido mal acostumbrados. Y nos decía Carmen Tiupul, ¿no?, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa la semana pasada, que ellos están analizando a fondo, ¿no?, los proyectos que envía el Ejecutivo y están precisamente en base a ver, ¿no?, qué es lo bueno, qué es lo que se puede apoyar, que ellos van a tener la predisposición. Pero yo creo, Verónica, que eso también de alguna manera les permite estar a ellos en sintonía con los electores y que también hay una miopía, ¿no?, de parte de la dirigencia de Pachacuti, porque ya vemos, no solamente en las dos últimas vueltas electorales presidenciales, sino incluso en el anterior proceso electoral, cómo vota la población indígena. La gente en Sierra Centro, y aquí está bien identificada, tiene una posición de defensa, si se quiere, del sector empresarial. O sea, tienen una visión de empresarios y es totalmente distinta a la de ciertos tirapiedras que son los que están dirigiendo Pachacuti. Vota en contra de esos apostolados que muchos de sus dirigentes dicen representar. ¿Cree usted, doctora, que estemos inaugurando una nueva manera de hacer política en el Ecuador? Yo espero y tengo la confianza de que así sea, sobre todo por una apuesta que me parece que todos los ecuatorianos hicimos, que es esta renovación generacional. Es evidente que quienes ahora están en los distintos puestos de poder, presidencia de la República, presidencia de la Asamblea, ministerios y ejerciendo funciones públicas relevantes, son una generación evidentemente nueva, son todos jóvenes que tienen otra forma de mirar las cosas, que tienen otra forma de hacer las cosas e inclusive de entender muchas de las cosas que nosotros hemos procesado de una forma y que para ellos tienen otras lógicas. Y en ese sentido yo también apuesto para que estas nuevas representantes de los sectores indígenas, por ejemplo, también miren con una acción de renovación a sus sectores, no con esa victimización que permanentemente han querido que se los mire, sino más bien aportando y trabajando para el beneficio de los ecuatorianos. Y yo recabo ahí algo que usted, Alberto, acaba de comentar, que efectivamente hay una dirigencia de tirapiedras, de quejumbrosos y de que han tratado de marginar al sector, pero ahora hay unas voces renovadas, hay unas voces distintas que definitivamente pueden lograr cambiar esta dinámica. El sector indígena, muchísimos son sectores de mucho auge comercial,
Si vemos en distintos sitios del país, hay mucha representación indígena que tienen sus buenas tiendas, sus buenos locales, y ellos están en una dinámica comercial que ellos les conviene una estabilidad en las ciudades para que sean parte de sus vidas. Y no les conviene en lo absoluto este tema de inseguridad, porque ellos serán los primeros sobornados y primeros coimados en sus negocios, ¿no es cierto? Entonces, yo sí le apuesto y le digo de corazón, yo he comentado en varios medios, deseo que al presidente y a su equipo le vaya muy bien, creo que ese éxito va a ser la tranquilidad de los ecuatorianos, y realmente miro con esperanza estas nuevas caras dentro de la política, porque además tienen la oportunidad de corregir los errores que muchos los jóvenes han criticado del quehacer político. Entonces, la responsabilidad y el reto es gigante. No es fácil el rol que tienen que asumir, porque evidentemente está en sus manos el futuro de un país entero que deben sacarlo adelante. Y bueno, ya decíamos, ¿no? Es una minoría nomás de esa clase dirigente, ¿no? De Pachacuti. Ahí hay grandes, y hay que destacarlo. Un abrazo inmenso, por ejemplo, para el doctor Manuel Caizabanda, el prefecto provincial de Tungurahua, la misma alcaldesa de Ambato, Diana Caiza también. Son tremendos funcionarios, gente con un gran nivel de preparación y que de alguna manera con cada esfuerzo están sacando adelante a sus colectividades. Así que cuidado, no es que nos estamos refiriendo a todo el sector indígena, es una minoría. Lamentablemente tienen el control, ¿no?, de la CONAIE y de Pachacuti, pero ellos no representan a la colectividad en sí. Usted dijo algo, Alberto, y creo que vale la pena comentar. O sea, es tan evidente esta desunión y esta diversidad de pensamiento dentro de los grupos indígenas, que la votación que tuvieron en la segunda vuelta evidenció que no hay ninguna unidad en ese grupo, porque definitivamente la votación del presidente Noboa fue con una diferencia significativa, contundente en algunos casos. En la Sierra Centro, donde la representación indígena es mayoritaria. Entonces, es evidente que no siguieron las directrices de sus líderes, ¿no? A eso me refería. Simplemente las poblaciones indígenas en Tungurahua, en Chimborazo, en Bolívar, incluso en Cañar, votan mayoritariamente por opciones, ¿no? Por opciones políticas que defiendan pues la libertad de empresas, las libertades individuales, y eso está pues visto desde hace algunos procesos electorales. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable. A ustedes, muchísimas gracias. Me he sentido muy contenta de poder compartir este espacio, y gracias siempre por muchísimas gracias. La ex presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, Elizabeth Cabezas. Abrimos rápidamente el espacio a las menciones públicas.